Oídos en la Ciencia es una emisión del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas con información relevante, datos curiosos, lo novedoso en materia científica y tecnológica que acontece en el mundo. Escúchalo aquí en Oídos en la Ciencia. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos desde las instalaciones del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, enclavada en esta bella y emblemática reserva El Zapotal. En estos micrófonos les saluda Eva Méndez y me acompaña mi amiga y compañera Luisa Montoya. Hola, ¿qué tal a todos los que nos escuchan? Me encuentro muy ansiosa el día de hoy porque siento que es un tema que nos va a beneficiar a todas y a todos, por todas las olas que han habido acerca de los derechos de las mujeres y la violencia contra las mujeres. Evita, dinos qué tema nos toca el día de hoy. Así es, Luisita, es una plática con académicos e investigadores del Colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal de las Casas, y bueno, hoy hablarán sobre este tema, violencia de género en instituciones de educación superior. Se encuentran con nosotras la doctora Angélica Aremi Evangelista García, investigadora del Departamento de Sociedad y Cultura, y el doctor Abraham Mena Farrera, técnico académico del mismo departamento. Bienvenidos. Bienvenidos, doctora. Y bueno, conozcamos un poco del trabajo de la doctora Angélica. Es doctora en Ciencias Sociales y Humanísticas por el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, CESMECA por sus siglas, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Maestra en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural por el Colegio de la Frontera Sur y especialista en Estudios de la Mujer por el Colegio de México. Ha colaborado en diversas investigaciones cualitativas sobre pobreza, derechos sexuales y reproductivos, VIH-Sida, violencia de género, violencia social, y también tiene experiencia en intervenciones en el área de educación sexual y en derechos sexuales con jóvenes y prestadores de servicios educativos y de salud, ESNI nivel 1. Sus áreas de interés: tiene interés en los temas de juventudes, derechos sexuales y reproductivos, VIH-Sida y en ciudadanía ha colaborado en diversas acciones por una cultura institucional con perspectiva de género en Ecosur, a través de la Secretaría Técnica del Comité de Equidad y No Discriminación. Así es, y su breve síntesis curricular del doctor Abraham Mena Farrera. Él es doctor en Ciencias Sociales y Humanísticas por el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, CESMECA UNICACH, en conjunto con la Universidad de Alicante. Actualmente se desempeña como técnico académico titular adscrito al Departamento de Sociedad, Cultura y Salud y es responsable del grupo académico Estudios de Género en el Colegio de la Frontera Sur, Ecosur, miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nombramiento de candidato y del Sistema Estatal de Investigadores de Chiapas con nombramiento de investigador honorario. Realiza investigación acerca de la resistencia, innovación y creación de nuevas dinámicas educativos y sociales en espacios Internet, además de la violencia digital de género que experimenta la sociedad mexicana. Sus investigaciones aportan a la comprensión de fenómenos relacionados con el género y TIC, ciencias sociales y humanidades digitales, desarrollo y economía de compartir, violencia digital contra las mujeres y derechos humanos en ambientes digitales. En sus áreas de interés, estudios de fenómenos sociotécnicos para su reflexión y comprensión desde la experiencia tecnológica. Y tiene un sinfín de publicaciones sobre estos temas tan importantes. Sean bienvenidos, doctores. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Pues es un gusto tenerlos aquí en este programa y platicar sobre este tema tan importante. Y vamos a adentrar a esta entrevista. Platíquenos, doctora, sobre qué es la violencia de género. La violencia en género está definida como todo acto u omisión que causa daño físico, psicológico, económico, patrimonial, incluso simbólico, ¿no? En contra de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, bueno, en términos generales, ahora también se dice, se utiliza como el concepto de manera más amplia y se habla de violencia de género contra las mujeres. Uh-huh. Porque también se puede perpetrar violencia de género contra lo femenino,
contra todo aquello que represente feminidad. Entonces, en los últimos tiempos hay toda una controversia conceptual al respecto, pero también podemos decir que ciertas expresiones de género, de la diversidad sexual, son también víctimas de violencia de género. Entonces, si hablamos de la violencia de género contra las mujeres, estamos hablando de todo acto que se perpetra contra ellas por el simple hecho de ser mujeres. Pues yo creo que es un tema que deberíamos, todas mujeres deberíamos de conocer, sí, tanto hombres como mujeres, ¿no? Y para ello el doctor Abraham Mena Farrera pues es importante que nos dé su punto de vista y sobre todo los estudios que tiene con este pacto patriarcal que se está llevando a cabo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo tu auditorio, gracias por la invitación. Y en efecto, los estudios de género tienen una larga tradición. Las feministas en todo el mundo y durante muchos años han estudiado el tema, han puesto el dedo sobre la llaga. Y los hombres nos hacemos como que no nos enteramos, ¿no? Los principales violentadores de los principales perpetradores de estos actos de violencia en contra de las mujeres, pues somos los hombres. Y no lo decimos, no reflexionamos, no cambiamos leyes, seguimos descuidando este trabajo, ¿no?, de convivencia social. Hay que reconocer, o sea, nosotros como varones tenemos que reconocer que el trabajo de reflexionar, de denunciar, de poner el dedo en la llaga, lo han hecho las mujeres. Las marchas del 8M por todo el mundo y en México y en Tuxtla y en San Cristóbal y el paro del 9 de marzo son dos de los actos masivos más impresionantes que a las sociedades tendríamos que hacernos reflexionar, ¿no? Y así pasó en Ecosur. En Ecosur las académicas, las alumnas, las administrativas denunciaron hace 2 años, antes de la pandemia, estos actos de solidaridad ante otras mujeres, ¿no? Y en ese momento los hombres, algunos varones, algunos académicos, profesores, nos juntamos para preguntarnos si nosotros qué nos toca hacer, ¿no? Y en ese momento decidimos, no sé si se acuerdan que una de sus colegas reporteras le preguntó al presidente, rompa el pacto patriarcal, ¿no? Y el propio presidente dijo, ¿qué? ¿De qué me están hablando? ¿De qué se trata esto, no? Entonces nosotros en Ecosur intentamos darle contenido a esa pregunta, ¿no? ¿Qué carambas es romper el pacto patriarcal? Si quieren, más adelante continuamos, pero es esto, es reflexionar el papel que el varón tiene que tener ante estos graves problemas de violencia en contra de las mujeres. Sí, de hecho se hablaba en un tiempo de hacer la conciencia de las nuevas masculinidades, ¿no? De darles a entender a ellos el significado de que representa para nosotros, pues, nada más por nacer mujer, todo el contexto que lleva de problemas y ante la sociedad y ante la escuela, y que retomaba lo del paro. Recuerdo mucho que hubieron muchos académicos, así como dice el tema de violencia de género en las instituciones, que reprobaron alumnas porque no llegaron y que se unieron con los mismos compañeros para decir, no, ustedes no se muevan, ustedes no apoyan a sus compañeras. Entonces, ahí, para seguir contextualizando, ¿cuál es la diferencia entre acoso y hostigamiento? Sí, para plantear la diferencia, usamos como referente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y ahí se establece que el acoso es una práctica de igual, ¿no? Con intenciones, con connotación sexual, en donde se hacen insinuaciones, sugerencias, solicitudes de carácter sexual, ¿no? Hacia las mujeres. Y cuando ese acto sucede entre iguales, por ejemplo, entre compañeros de clase, entre compañeros de trabajo, se llama, desde la ley general, se llama acoso. Cuando sucede entre quienes tienen una relación de jerarquía, se llama hostigamiento sexual. Entonces, en México, sobre todo, como usamos como referente esa ley general, se ha vuelto como común hacer esa diferencia entre que en el hostigamiento es entre quienes tienen relaciones de jerarquía y el acoso entre iguales.
Sin embargo, en el resto, por ejemplo, de América Latina e incluso en el mundo anglosajón, no hay una diferencia entre acoso y hostigamiento, ¿no? El harassment que se usa es igual como un acto, una práctica con connotación sexual, o incluso condicionar cierto, por ejemplo, calificación, ascenso, trabajo, oportunidades a cambio de algún favor sexual. Y la diferencia quizás en otros contextos es, por ejemplo, si también se diferencia si hay relación de jerarquía, porque la relación de jerarquía sí constituye un agravante entre esas relaciones, ¿no? O sea, porque cuando hay una relación de jerarquía, difícilmente podemos negarnos a esa propuesta o esa solicitud, porque está en juego nuestro trabajo, la continuidad en la escuela, nuestra calificación. O sea, hay otras circunstancias que ponen en riesgo la posibilidad de negarnos, de decir no o de rechazar, tiene más consecuencias, ¿no? Entre pares pareciera que no tiene tantas consecuencias, sin embargo también se dice que la diferencia de poder, ¿no?, que hay entre hombres y mujeres, también eso ejerce cierta dominio y sumisión, y es difícil negarse, ¿no? O sea, no hay condiciones para negarse frente al acoso y el hostigamiento sexual, ¿no? ¿Y qué les parece si escuchamos la siguiente cápsula? ICTI Informa. Hola, soy Fer Serrano y te traigo algunos datos relevantes en torno a la violencia de género que debes conocer. A pesar de que, a inicios de año, México aprobó una legislación en torno a la violencia de género y que nuestro país fue sede de la primera conferencia mundial de la ONU sobre los derechos de las mujeres en 1975, el país todavía no ha podido atajar el horror de la violencia. Más de 3.000 asesinadas en un año. De todas esas muertes, poco más del 25% se investiga como feminicidio. En 2021 se lograron grandes conquistas para el movimiento feminista, la despenalización del aborto y la aprobación de la paridad total. No obstante, en 22 de los 32 estados del país tienen declarada una alerta por violencia de género. Más del 95% de los casos nunca se resuelven y solo 1 de cada 10 víctimas se atreve a denunciar a su agresor. Los resultados de una encuesta reciente en la UNAM muestran que el acoso alcanza una frecuencia preocupante entre los estudiantes. 49.3% de las mujeres y 27.6% de sus compañeros varones afirmó haber sido objeto de al menos un comportamiento de este tipo en los 2 últimos semestres cursados. La mayoría de las universidades mexicanas no han institucionalizado la atención y la prevención de los casos de violencia de género en sus comunidades. Datos del Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las instituciones de educación superior revelan que de 41 universidades públicas y privadas más importantes del país, 34 tienen pocos avances en la implementación de políticas oficiales para prevenir, atender, sancionar y dar seguimiento a la violencia machista, el acoso, las agresiones sexuales y otras formas de violencia de género. Esto fue ICTI Datos. Yo soy Fer Serrano y te espero en la próxima emisión con más información que debes saber. Estás escuchando Oídos en la Ciencia. Bueno, regresando después de esta interesante cápsula, como siempre me salen así como decíamos entre el corte, ¿no? Anécdotas y cosas de la vida diaria que ha pasado y curiosidades que nos han pasado como mujeres en este camino. Y les quería compartir que, por ejemplo, en la universidad siempre había un maestro, siempre tenía que haber un maestro, una figura de autoridad, como ustedes dicen, que decía que las compañeras nos sentaba hasta atrás porque su clase no era para nosotras, o ¿por qué están aquí? ¿Qué hacen ustedes aquí? Deberían de estar ustedes en la cocina. Esta clase es para hombres, el derecho es para hombres, ¿no? Entonces, en ese sentido, no veía que nuestra generación hiciera tanto ruido como, gracias a Dios, ya lo hacen todas.
era como de que, ay, sí, nos cae mal, nos quejemos, pero no pasaba de una queje de que no le podemos hacer nada porque pues él es un catedrático reconocido, lleva años o ya es mayor y déjalo, es porque ya está grande, es senil, no pasa nada, ¿no? Pero esa persona que estaba grande no era una vez, o sea, era repetitivo y a veces hasta lo sentías como golpeado, pues, de hacerte sentir inferior o menor, ¿no? Uh-huh. En esos casos, ¿cómo es que ha pasado que ahora ya no es tan permisivo esto, ¿no? Sí, yo quisiera empezar como mencionando cuál es el propósito de la violencia de género contra las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Y se dice que lo que se busca a través de la violencia es mantener el orden de género, ¿no? El orden de género en donde las mujeres ocupamos un papel de subordinación y los hombres, lo masculino, un papel de dominación, ¿no? Entonces, en ese orden que tiene siglos existiendo, a las mujeres nos corresponde el ámbito de lo privado y a los hombres el ámbito de lo público, ¿no? Entonces, bueno, lo que podemos ver de lo que somos testigas hoy en día es que las mujeres hemos ocupado cada vez más el espacio público, ¿no? Llegamos a la escuela, estamos en la universidad desde hace algunos cientos de años, ¿no? Pero todo eso, no los hemos, o sea, de alguna manera lo hemos ido ganando, ha sido como una lucha por ocupar los espacios públicos. Pero el orden de género lo que trata o su tarea es recordarnos cuál es nuestro lugar. Y nuestro lugar es lo doméstico. Entonces, cada vez que excedemos de alguna manera, sobre todo cuando nos encontramos frente, yo les llamo como los guardianes del orden de género, nos van a violentar de manera que podamos regresar a ese lugar en donde están convencidos que nos corresponde, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que dices que sucedió en la escuela, podemos poner un montón de ejemplos, ¿no? De cómo están convencidos de que somos intrusas en la universidad. De hecho, hay un texto muy, muy bonito de una colega de la UNAM, que así se llama el texto, Intrusas en la universidad. Somos intrusas en la universidad y podemos identificar un montón de prácticas pequeñas, graves, ¿no? Aparentemente leves, de dos mecanismos que también se han documentado en la investigación, que es el sexismo y la misoginia, para recordarnos cuál es nuestro lugar en el orden de género, nuestro lugar de subordinación y de lo privado. Uh-huh. Entonces, incluso hay la hipótesis de que mucha de la violencia sexual en los espacios públicos, incluso en los feminicidios, son estas demostraciones de que no deberíamos de estar ni en esa calle, ni a esa hora, ni vestidas de esa manera, porque nuestro lugar es el ámbito de lo privado, donde deberíamos estar cocinando, cuidando a los otros, sea hijos, esposos, ¿no? Y subordinadas a los deseos, las órdenes, todo el orden que impone lo masculino, ¿no? Y lo masculino no solo a través de los hombres, ¿no? Eso a veces no le gusta mucho a muchas compañeras, pero también las mujeres somos reproductoras del orden de género, ¿no? Y también las mujeres reproducimos al juzgar a las otras, ¿no? Claro. Por ejemplo, ahora en este caso que también en el corte hablábamos, tan sonado y tan doloroso del feminicidio de Devani, por ejemplo, esto de que se cuestione que las amigas la dejaron sola, que las amigas no la acompañaron, también es otra vez revictimizar no solo a Devani, sino también a sus amigas, y volver a responsabilizar que las mujeres nos tocan los trabajos de cuidados de nuestros hijos, del esposo, de los enfermos, de las amigas, No, o sea, las mujeres deberíamos de poder andar en la calle y cuidar de nosotras mismas. Incluso no necesitamos que nadie nos cuide. Sí, claro. Si viviéramos seguras,
Si no estuviera en riesgo todo el tiempo nuestra integridad por el simple hecho de ser mujeres, podríamos transitar por la calle libremente, ¿no? O sea, México es un país realmente peligroso para las mujeres. En otros contextos también las mujeres son víctimas del orden de género y de un montón de actores que reproducen este orden patriarcal que mantiene la subordinación de las mujeres, pero no tan explícito, tan agresivo, tan feminicida como lo es nuestro país, ¿no? Así es. Y, por ejemplo, hablando sobre todos estos puntos en los que usted está comentando, hay algo, el doctor Abraham, usted haciendo este estudio sobre este rompimiento de este pacto patriarcal en el que nosotros todavía vivimos y que, como bien lo dices, doctora, a veces muchas mujeres aún se reproducen en casa, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros hacer que desde casa nuestros hijos, varones y hombres, pudieran romper este pacto que ha hecho mucho daño a la humanidad? Bueno, sí, te voy a responder, pero antes de responderte, también te quiero platicar que quienes han reflexionado esto son las mujeres. O sea, los hombres, hay muy poquitos estudios en donde los hombres reflexionemos estos privilegios que es importante fortalecerlo. Sí. Y es que criticar desde el privilegio está bien complicado, ¿no? O sea, si todo me dan, si todo me resuelven, si todo me cuidan. ¿Por qué quisiera cambiar eso? Exactamente, Sí. ¿no? Otro es el mandato de género. O sea, el hombre en esta sociedad occidental en la que vivimos tiene que tener ciertas características. Si llora, deja de ser hombre. Claro. Si no provee, deja de ser hombre. ¿Qué más? Si no tiene empleo, Si no violenta. si no violenta, si no tiene la voz gruesa, si no golpea la mesa, Sí. si se despoja de todo este mandato, deja de tener su función. Y el hombre la pasa mal. O sea, todos esos hombres que intentan romper estos pactos la pasan mal dentro de la sociedad, ¿no? Que se quede en casa haciendo la El comida. que cuida a los hijos, el que cuida a las hijas. Mandilón, el ¿no? que cuida- Empiezan con nombres ¿no? de... Entonces, romper el pacto implica un cambio estructural bastante fuerte que no todos los hombres y no todas las mujeres están dispuestos a pagar. Pero la bronca también es que el feminismo nos va a interpelar siempre cuando el movimiento denuncia la muerte de una mujer, denuncia la violación de una mujer, la desaparición de sus amigas, de sus hermanas, ¿no? O sea, era una constante interpelación, y más en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos hay fosas por todos lados, desapariciones por todos lados. Entonces, hay que poner al debate qué es más importante: cambiar el mandato o seguir viendo cómo desaparecen las mujeres en una sociedad como la mexicana, como la chiapaneca, como San Cristóbal, como Comitán y todos los demás poblados en Chiapas, en donde están desapareciendo las mujeres y no están dando parte, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a poner sobre la mesa qué es más importante: modificar este mandato o empezar a solucionar broncas como estas desapariciones que están ocurriendo en todos lados. Y bueno, déjenme decirles, y a ti un poco sí toca el tema del profesor, ¿no? Porque ¿quiénes son los responsables? Quienes han documentado estos casos, el responsable es el Estado, el responsable es la iglesia, el responsable es la universidad, el responsable es la familia, ¿no? Es el Politécnico, la UNAM, la UAM, el ECOSUR, la UNICACH. Las instituciones son responsables de que estos mandatos de género se reproduzcan en los directivos, en los profesores, ¿no? Los culpables no son las alumnas que sentaban hasta atrás en el salón, es quien le pone un alto a este profesor que escupía, que gritaba, que decía ¿qué haces aquí?, ¿no? Entonces, en ese sentido, y también los compañeros que sentaban hasta adelante, ¿no? Que sí dejaban que permitían de que sí, esto. nosotros vamos adelante, ustedes atrás, ¿no? Entonces, esta violencia Están reproduciendo el pacto, ¿no? la perpetúan pues las autoridades, los profesores, los hermanos, los compañeros de aula, los novios, los esposos y hasta los propios hijos. Estos hijos que cuando van creciendo le dicen a la mamá: ¿y tú qué haces aquí, no? ¿Qué haces aquí? Claro. Entonces, ahorita vamos a, si quieres en otro corte, respondemos cómo es que los invitados a este seminario responden cómo romper el pacto patriarcal.
Y te adelanto, una solución es haciendo pactos no patriarcales. Es haciendo todo lo que no hemos hecho o que dejamos de hacer por omisión o por comodidad, ¿no? Y otra cosita también es que en este mandato de género no solamente los hombres somos violentos contra las mujeres, somos violentos contra las infancias, Sí. contra otros hombres que no cumplen con el mandato, como las disidencias sexogenéricas, ¿no? Los hombres que asumen lo femenino como una forma de vida, de sentir, ¿no? Pues también van sobre ellos, ¿no? Todas las violencias, sobre los ancianos, ¿no? Entonces, si quieren, en otro corte podemos abundar cómo rompemos el pacto dentro de las universidades e instituciones. Pues, ¿qué les parece si vamos a otro corte y regresamos, Luisita? ICTI Datos. Hola, soy Paulina y en esta ocasión les traigo la recomendación de una película muy interesante y reflexiva. Se trata de La sonrisa de Mona Lisa, donde su director saca lo mejor de un reparto impecable en este filme que conmueve e indigna al espectador a partes iguales. Un largometraje sobre el coraje y los sacrificios que requiere el progreso, en una sociedad donde la mujer y el arte contemporáneo son encorsetados por los valores conservaduristas y defendidos por las élites académicas y económicas. La película La sonrisa de Mona Lisa nos acerca a la profesora de Historia de Arte recién licenciada en Berkeley, Katherine Watson, interpretada por Julia Roberts, quien comienza a impartir clases en esta materia en la Universidad de Wellesley, un prestigioso centro de señoritas situado en Nueva Inglaterra, famoso por su disciplina y conservadurismo durante el curso de 1953. El choque entre los valores progresistas de Katherine y los defendidos en su nuevo centro, donde las alumnas son preparadas básicamente para cumplir la función de esposas y madres subordinadas a los intereses de su marido, complicará la situación de la señorita Watson, aunque esto no le impedirá luchar por cambiar las cosas desde los pupitres. El argumento del docente liberal en la lucha contra los valores académicos tradicionales, así como el contraste entre los modos de enseñanza conductistas basados en la memorización y la rectitud frente a los nuevos procesos docentes, defensores de la comunicación bidireccional y la construcción de elaborados esquemas cognitivos, no es un tema realmente novedoso. Uno de los principales méritos de La sonrisa de Mona Lisa es su capacidad para establecer una clara analogía entre la posición de la mujer y la del arte contemporáneo. En la sociedad estadounidense de los años 50, los artistas contemporáneos eran considerados por las élites académicas conservadoras como creadores estridentes, cuyo trabajo no había alcanzado el título de obra de arte. Lo mismo ocurría con la situación de las mujeres. Tanto la publicidad como la tradición hacían de la mujer una figura subordinada a su marido, casi al nivel de una esclava, pues ésta necesitaba ser tutelada por alguien, como un niño que requiere de un padre que le marque el camino. La verdad es que la película está muy interesante y la tienen que ver, así que te invito a que veas este clásico. Yo soy Paulina y esto fue ICTI Informa. Hasta la próxima. Estás escuchando Oídos en la Ciencia. Bueno, continuamos aquí con este tema tan polémico, interesante, Luisita, sobre esta violencia de género en instituciones de educación superior y que estamos platicando con la doctora Angélica Aremi y el doctor Abraham Mena, ellos del Colegio de la Frontera Sur. Bueno, doctor, continúe esa plática tan importante en la que nos tiene así como queremos saber, aprender más de estos temas, sobre todo de este pacto, cómo romper este pacto patriarcal en que estamos pues todavía muy sumidos. Pues mira, sobre todo dentro de las universidades, ¿no? Que es el tema central. Para algunos invitados del seminario nos dicen que el pacto patriarcal está intacto, que tiene plena salud y que va a estar muchos años más con nosotros. Otros dicen lo contrario, que el feminismo, sus luchas de ustedes, las mujeres, han logrado romper el duro casco del pacto patriarcal y que esa fisura difícilmente va a restaurarse y es un buque que se va a terminar de hundir tarde o temprano. Pero hay que darle más golpes a ese casco y hay que darle golpes de muchos lados. Mortales. ¿No? Mortales. O sea, está herido de muerte.
Para que sí totalmente quede quebrado o roto o lo que sea. Exactamente, ¿no? Y sus hijas, sus nietas, etcétera, puedan vivir otras formas de relacionarse. Pero no hay que esperar hasta allá, o sea, hay que empezar a hacer el trabajo desde ya, ¿no? Entonces, primero es reconocer que existe ese pacto, porque hay gente que no lo reconoce, que dice, ¿qué es eso? No es cierto, es algo de las ideologías de género que nos están llegando del extranjero, entonces no hagan caso a eso. No, es algo real, existe, hay muertos, hay desaparecidos, hay violencia, hay violaciones, y todas estas cosas que ocurren en las sociedades. Y ya vimos que no solamente en la Ciudad de México ni en Guanajuato, es en Monterrey, es mi vecina, es la familiar, etcétera, ¿no? Entonces existe, pero hay que reconocer que el pacto patriarcal está entremezclado con otros pactos como el pacto capitalista, ¿no? Esto de quién tiene varo y quién no tiene varo, sí. El racial, ¿no? No es lo mismo ser moreno que blanco, ¿no? En estas sociedades, el neoliberal, el colonial, el heterocentrista, ¿no? O sea, ¿qué pasa si tú como hombre no te gustan las mujeres? Ajá. ¿Qué pasa si eres un hombre que te gustan otros hombres, ¿no? También. ¿Dejas de ser hombre? ¿Y qué valor tienes en la sociedad? Entonces, este pacto patriarcal está mezclado con otros múltiples pactos, ¿no? Que difícilmente podrán... Rita Segato dice que el pacto patriarcal es este pacto primigénito, o sea, el primero, sobre el cual se montan los demás pactos, ¿no? La base. Es la base. Entonces, si somos capaces como sociedad, como generación, de desmontar este pacto, o sea, romper estas formas de ser hombre y mujeres, de ser más equitativas, igualitarios, etcétera, podremos derrumbar otros pactos que nos oprimen, ¿no? Porque el tema aquí son las opresiones y los malestares. O sea, ¿quién es la bota que me está pisando en mi trabajo, en el salón de clase, ¿no? ¿Y cuál es el malestar que siento? O sea, realmente me siento chido al momento de escupir a una compañera. Sí, me siento bien al momento. Pues qué satisfacción puede tener el que hagan esas agresiones. Lo ven como mérito, tal vez, como ustedes dicen. O sea, viene de tanto tiempo ese pensamiento de que sí, es que se siente bien ser mal. Y un poco escuchemos los corridos y los narcocorridos, sí. Y escuchemos las canciones que bailamos y que vamos a las ferias y es que es la reproducción cultural de la violencia. ¿no? Y la aceptación. Y es en contra de las mujeres, ¿no? Entonces también hay que reflexionar qué es lo que estamos consumiendo en videojuegos, qué consumimos en películas, qué consumimos en música, ¿no? En el TikTok. O sea, yo he visto a muchos jóvenes riéndose y muriéndose de la risa por un montón de TikToks, son súper misóginos, ¿no? Y entonces, pues ciertamente causan la risa, pero la pregunta es, ¿tengo que consumirlos? Sí. ¿Tengo que reproducirlos? ¿No? O hasta cuándo la gente obviamente se va a dar cuenta de que pues eso no es algo gracioso, es algo de alguna manera que se sigue generando esa cierta violencia. Y para eso tengo esta pregunta, doctora: ¿en qué momento se inicia el acoso o el hostigamiento sexual a una persona, sea mujer u hombre? Pues generalmente es porque quieres obtener algo de esa persona, ¿no? Y hay toda una controversia entre, o sea, cómo reconocer. Por ejemplo, los hombres se escudan mucho, incluso otras mujeres se han vuelto defensoras del galanteo, ¿no? Es que es una forma de de pretender a una mujer y entonces ya no les podemos decir nada, ¿no? Y un criterio que se maneja de una manera como muy clara es el consentimiento, ¿no? Si una mujer o una persona ante una propuesta, ¿no?, de connotación sexual dice que no, y puede no decirlo explícitamente, puede mandar muchos mensajes de un no, ¿no? O sea, negarse. Hace un rato en el intermedio platicábamos, por ejemplo, decir no gracias, o mantenerte como a distancia aunque te insistan a que te acerques, ¿no? Que alguien insista ya está incurriendo en el acoso, ¿no? Y yo creo que una cosa que hay que también decir es que las formas más frecuentes de acoso u hostigamiento son aquellas que consideramos como leves y que hemos normalizado y naturalizado y que incluso llegamos a justificar y llegamos a decir, sí, es que así es,
No, bueno, todo el mundo lo hace. Ay, bueno, no pasa nada, ¿no? Hay incluso yo he escuchado testimonios de mujeres que llegan a decir, bueno, sí, me acosó, ¿no? Me sentí mal, pero no me pasó nada. O sea, no fue para me pudo haber matado, llegan a decirte, me pudo haber matado, me pudo haber violado y no lo hizo, ¿no? Entonces, también yo creo que es muy importante que no acostumbrarnos a normalizar muchas prácticas que hemos naturalizado. Entonces, los chistes de carácter sexual, a veces incluso que, por ejemplo, ahora en las pantallas de computadora, ¿no? Si uno llega a la oficina de algún compañero y la pantalla tiene un protector de pantalla con contenido sexual, ¿no? En donde yo me veo obligada a verlo porque además lo voltea para que yo lo vea. Y eso es una forma de acoso que podemos decir, ay, bueno, pues está loco, ay, pues tiene sus gustitos. No, tenemos que no normalizar esos pequeños gestos, ¿no? Que tienen que ver con los chistes, los comentarios de carácter sexual, pero que pueden ir escalando, que van hasta tocamientos, hasta incluso acorralarnos en espacios solitarios para intentar alguna aproximación más como más invasiva sin nuestro consentimiento, ¿no? A pesar de que decimos que no, a pesar de que rechazamos, ya incluso cuando las aproximaciones son corporales, llegamos a poner la mano, llegamos a empujar, llegamos a evadir. El que alguien insista frente a un no, frente al primer no, eso es acoso o hostigamiento. Y como les decía, cuando lo hace una persona con autoridad, en una relación laboral o en una relación maestro-alumno, el policía frente a una mujer en la calle, cuando hay una relación de jerarquía, eso es un agravante, ¿no? Ahí hay una responsabilidad de esa persona en utilizar su lugar de poder, de privilegio y de superioridad para obtener un intercambio sexual no consentido, ¿no? El no consentimiento es clave. Cuando nosotras no consentimos, incluso pudimos haber dado, como no haber dicho que no es, ni siquiera explícitamente, pero no haber dicho que no, pero al ver que tomó otro tono, tomó otra intensidad, entonces sí ya decir que no, o sea, aunque no lo hubiéramos hecho en el primer momento, nuestro no es no. Y quien insiste está incurriendo en una práctica de acoso y hostigamiento, que es una práctica no deseada, que incluso en algunos códigos penales está tipificado, que en las normatividades de las instituciones, por ejemplo, de gobierno, es una falta a una ley de integridad, del buen desempeño como servidor público, y puede tener sanciones si se denuncia, ¿no? O sea, en este país no es fácil para las mujeres denunciar. Nos exponemos a la revictimización, a que nunca se resuelva de una manera que nos satisfaga, ¿no? Generalmente las resoluciones las llegamos a considerar como tibias, como no definitivas. Difícilmente vamos a ver el despido de una persona, ¿no? Pero contribuimos a transformar la cultura organizacional de nuestras instituciones con la denuncia, porque ponemos un no, contribuimos a la desnormalización de estas prácticas, ¿no? O sea, las mujeres no somos objeto de deseo de nadie, ¿no? Estamos en un espacio laboral en donde se tiene que convivir con respeto, y el respeto pasa por también el que estas prácticas no se permitan de ninguna manera, ¿no? Sí, doctora. Por ejemplo, cuando decían, pero entre compañeros, cierto maestro me está mandando mensajes de que me quiere invitar a salir. Y así que, ay, pero no pasa nada si no está feo. No es acoso, no, acoso es si fuera un feo. Y no, simplemente no, porque él es mi maestro y yo me siento incómoda, va a ser Brad Pitt.
pero si me siento incómoda y no me agrada porque él es mi maestro y yo no voy a eso, pues sigue siendo acoso, como ustedes dicen, ¿no? O sea, tampoco tomarlo de chiste de que, ay, no, es que el guapo no es acoso, ¿no? Por favor, te está haciendo... No. Sí, claro, porque incluso ha habido testimonios de compañeros, eso también se ha documentado en la investigación, de cómo hay una complicidad, ¿no? Que tiene que ver con este pacto, ¿no? O sea, los propios compañeros saben que si se ponen a favor de la víctima, en algún momento también pueden ser blanco de las represalias, ¿no? Sí. De hecho, por ejemplo, las personas que nos dedicamos en las instituciones, que somos, por ejemplo, parte de los comités de ética, ¿no? O que somos personas asesoras o personas consejeras, ¿no? Se ha documentado también que todas las defensoras de los derechos humanos de las mujeres somos víctimas de segundo orden, ¿no? Somos susceptibles de vivir las represalias de quienes son señalados como victimarios, ¿no? Porque entonces sienten que hay todo un aparato en su contra, ¿no? O sea, difícilmente asumen su responsabilidad y más bien todos estamos en su contra, todas, y todas estamos contra ellos y por eso están en ese lugar de señalamiento, ¿no? Y nos vuelve vulnerables a todos. Entonces, también en el caso de los hombres, además del pacto, también se buscan no ser vulnerables a las represalias, ¿no? Porque te puedes volver blanco de las represalias. Si el victimario sabe, identifica a todos los que estuvieron apoyando a la víctima, se puede extender como sus represalias a todas esas personas que identifican, ¿no? Entonces, bueno, presentar una denuncia no es tarea sencilla, pero es la única manera. Y la denuncia no necesita ser formal, ¿no? Hoy en día, sobre todo en nuestras instituciones de educación superior, las mujeres y las mujeres sobre todo organizadas en las colectivas feministas han encontrado muchas otras formas no formales de denuncia, ¿no? Entonces los tendederos, los tendederos virtuales, es una forma de ponerle alto a este tipo de prácticas, de mandar el mensaje de esto no lo vamos a tolerar en las relaciones alumnos, estudiantes, maestros, ¿no? Ya vamos a cerrar ya nuestro programa y nos gustaría que el doctor Abraham nos dijera, cerrando este programa, este pacto de lo que nos ha platicado, el proceso que está llevando y que desde su punto de vista como hombre. ¿Cómo no perder aliados sin minimizar la lucha de las mujeres? Porque a veces es como de que te hacen menos el trabajo a las mujeres por reconocer que ahora hay hombres que nos están apoyando. O sea, tampoco verlo como competencia, no, también son aliados y sí les están haciendo feo también por tener nuevas conductas de apoyo, por ser más sentimentales o más empáticos simplemente, ¿no? O sea, ¿cómo? Es bien complicada la respuesta en una sociedad como la de Chiapas, como la del sur de México, ¿no? Sí. Vas a otras sociedades y es más común ver a los hombres cuidando a los hijos, hay espacios, hay instituciones que permiten eso, ¿no? Ves a los parques, a los papás con los hijos y nadie les dice nada, ¿no? Entonces, pues no debemos negar que este orden y este mandato de género está encarnado en nosotras y en nosotros, ¿no? Eso es lo primero, o sea, esto que vivimos lo hemos socializado, naturalizado, lo hemos encarnado, ¿no? Y lo reproducimos en nuestros hijos, en sus amigos, en nuestras relaciones de noviazgo, etcétera. Pero nos surge como sociedad, como chapanecas, chapanecos, todos los días reconocer que el pacto no es un problema sencillo, es un problema que nos causa malestar en nuestras casas, cuando llegas a tu casa y tu papá no lavó los trastes, cuando llegas y ves a tu mamá sobreexplotada, cuando llegas y ves a tu hermano echado en la cama o en la hamaca, ¿no? Y la mamá lavándolo, o sea, esas cosas, esos malestares, cuando llegas de trabajar y ves al hijo que no ha hecho la comida, ¿no? Entonces, esas cosas cotidianas, pues son las que hay que empezar a ver, ¿no? Y que exige una creación de alianzas, o sea, voy a leerme con el hijo, con el esposo, con el abuelo, ¿no? Para problematizar estas cosas, ¿no? Y que haya rupturas en todos estos pactos patriarcales que hoy nos lastiman, desde los chiquitos, desde dejar sucios los platos hasta los grandotes, ¿no? Que es cómo te trato como alumna o como alumno dentro de la aula.
Por eso invitamos en este espacio, en tu espacio radial, desde estos micrófonos a todos los varones, y en particular a los rectores, a los directores, a los académicos, a los docentes y sobre todo a los estudiantes, a los compañeros de aula de las universidades en Chiapas, a que nos preguntemos cómo nos afecta el patriarcado, qué esperamos cambiar de las estructuras en las universidades y qué cosas debemos hacer para no reproducir estas relaciones violentas que todos los días reproducimos. O sea, cuando tú ves a un hombre pegándole a otro hombre, es que estamos jugando. O cuando ves a dos hermanos jugando a las balas o a las guerras, o les voy a matar, ¿no? Estamos socializando estas violencias, ¿no? Entonces hay que irlas desarmando poco a poco, generación tras generación, para lograr cumplir el objetivo. Sin embargo, hay que subirnos a la lucha feminista. Hoy las mujeres en estos micrófonos, en aquellos, en las calles, le gritaban al gobernador de Nuevo León, si tu esposo hubiera desaparecido, ya lo hubieras encontrado, ¿no? O sea, es interpelar a los varones y a las mujeres que gobiernan para que esto cambie. Y lo que nos dice uno de los compañeros que llegó al seminario es hacer estos espacios, hablar del tema, no hacerlo como el que no nos toca, ¿no? Sí nos toca esta generación, nos toca en las cabinas, nos toca en las oficinas, nos toca en las familias, hablar del tema y ver los malestares que ocasiona y cómo podemos remediarlos. Pues muchísimas gracias, doctor gracias. Abraham Mena Farrera, doctora Angélica Aremi, Evangelista García, gracias por estar con nosotros en este programa de Oídos en la Ciencia. Muchas gracias a ustedes por la invitación, fue un placer. Un gusto. Gracias a todos, esperamos que nos sigan escuchando y dejen sus comentarios porque este tema quedó muy corto para todo lo interesante que trató. Así es, hasta la próxima. Oídos en la Ciencia, ha activado tus sentidos. Hasta la próxima.